Tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí a Paco Rodríguez, de Bandprice, creadores de The War in Chiapas, quien nos viene a dar una presentación súper interesante. Es un tema del que hemos platicado en varias ocasiones, pero creo que es muy importante, que son formas alternativas de financiamiento. Entonces, Tocayo, bienvenido. Gracias, Tocayo. Hola a todos los que estén en vivo o en recalentado. Gracias por la presentación. Tocayito, soy Paco Rodríguez y bueno, hoy les voy a hablar de algo que yo creo que a muchos nos interesa. Primero quiero comenzar obviamente aclarando mi perfil, que yo soy, al igual que varios de ustedes, desarrollador, y hay un montón de cosas que yo no conozco de especializadas, pues, pero quiero abordar un poquito este tema porque platicando con Paco de cómo íbamos a abordar esta plática, yo le decía que la verdad es que a mí no me interesaba mucho venir aquí a presentar mi currículum y decir, bueno, enfocarlo en lo que he trabajado, las cosas que he hecho, sino en algo que fuera muy útil para todos. Entonces, pues recientemente tuve la oportunidad de participar en el Creativa GDL, del cual aprendimos muchas cosas, algunas cosas que ya sabíamos, las trabajamos un poquito más, algunas cosas que he descubierto durante todo el proceso en el que hemos trabajado en este proyecto, que creo que vale la pena compartirlo porque seguramente muchos ya conocen algunos temas, otros medio los conocen, otros creen que lo conocen, pero tal vez no es así. y bueno, hay quien a lo mejor casi no les son familiares. Entonces, pues yo estoy tratando de que esta plática que estamos aquí presentando se ha dirigido un poquito a todas aquellas personas que a veces pues nos enfocamos mucho en la parte de, sí, nuestro proyecto está bien padre y va a gustar y son las cosas que me han inspirado y yo creo que va a estar bien chido, pero cómo convertirlo en un proyecto real y que pueda entrar pues financiamiento para que pueda ser desarrollado, pues es vital. Entonces lo vamos a abordar desde ahí. Esperemos que no me dé mucha tos, porque todavía no salgo al 100 de esta tos. Y bueno, pues vamos a hablar de tres partes que son importantes, que es los programas que existen de apoyo para desarrollo de videojuegos, porque pues si bien muchas veces decimos que en nuestro país, en lugar de apoyar a la industria, le ponen impuestos de 8% o tratan de hacerlo al menos. La verdad es que sí hay por ahí medios escondidos, o a lo mejor que nosotros no hemos investigado lo suficiente algunos apoyos que existen, que son complicados de alcanzarlos, pero pues sí se logran. También quiero hablar de pues el revenue share, que a lo mejor yo he visto por ahí en algunos proyectos que lo han como planteado, pero al menos muchas de las que yo he visto no lo plantean de una manera adecuada. Entonces, lo que yo aquí quiero presentarles no es que sea la mejor manera o la correcta, pero sí una manera que puede ser mucho más cercana a algo con lo que puedan realizar un deal con alguna persona. Y pues también el freelance, que también es algo que yo no sé si todos a su manera lo hacemos, pero la verdad es que la maquila a países, sobre todo países de primer mundo, es una fuente de financiamiento muy importante. En el caso de War in Chiapas, que para quien no lo ubique muy bien, el proyecto fue concebido por allá de 2020, entonces ya llevamos bastante tiempo en este proyecto, mucho, y justamente ha sido financiado pues prácticamente hasta el día de hoy en su totalidad por medio del freelance. Entonces va a ir por ahí la plática y pues vamos a comenzar. Primero, pues voy a hacer una presentación muy breve de dónde vengo yo y cómo es que he abordado este proyecto. Yo vengo de la industria del cine y de la animación. He trabajado en México y en Canadá. Mi primer proyecto es una película enlatada que probablemente nadie conoce, pero existe, que se llama Nezahualcóyotl, la gran historia. En esa película todavía se hizo animación, se intentó hacer animación tradicional tipo Disney de su Golden Age. Después de ahí estuve en Chavo, en Chapulín, que ya fui director de animación, Fairy Tail, algunas películas. Si alguien por ahí conoce a Oloyo Rubio, yo hice algunas cápsulas de su podcast, que hace algunos añitos era muy popular.
Participé en las películas y series de Las Leyendas, todas estas de Anima. Todo esto que ven aquí es de Anima. Después vino la era post-Anima para mí, que fue irme a Canadá, donde trabajé en My Little Pony, Carmen Sandiego, Super Noobs. Toda esa animación 2D, lo que yo he hecho, no me he metido con el 3D. También en otros estudios como en Mighty he trabajado en Marvel Moon Girl, en Hitmonkey, unos cortitos que se hicieron de pixel art de Lilo y Stitch y otras capsuletas de Disney por ahí están haciendo. Y actualmente trabajo para un estudio también canadiense que se llama Titmouse. Anteriormente era otro estudio que se llamaba DHX y Walbrain, en series que van para Paramount, para Netflix, etcétera, ¿no? Está Digman, Star Trek Lower Decks, Haunted Hotel. Y el primer jueguito que hice fue History Racers, que fue inicialmente desarrollado para dispositivos móviles, Android, luego iOS. Después salió la segunda parte, que fue como un poquito una extensión. Ese jueguito básicamente es un runner horizontal, pero que funciona como un Mario Kart. Entonces, ese jueguito fue hecho únicamente con el objetivo de aprender a ver cómo funcionaban las plataformas. No tenía un objetivo comercial. Entonces, si me preguntan cuánto vendió muy poquito, pero hice algunos experimentos muy buenos, aprendí muchas cosas. Mi objetivo era vender uno, porque eso ya implicaba todo lo de atrás que implica poner un juego en una plataforma y el desarrollo tal cual. Ahí me di cuenta que no quería hacer definitivamente juegos móviles, que quería cosas para PC y consolas. Después por ahí hice otro proyectillo del Chapulín animado. En ese entonces queríamos hacer el Cuphead mexicano con el universo del Chapulín. Se canceló y a raíz de esa cancelación fue que se empezó a gestar el proyecto de War in Chiapas, que ahí digamos la anécdota o por lo menos lo que creo que puede aportar es que pues la serie del Chapulín era una serie licenciada. Entonces yo tenía los derechos y el contrato para hacer el videojuego. Sin embargo, al ser un producto licenciado tienes muchas desventajas, sobre todo porque ya no depende de ti lo que hagas o cómo pues lo comercialices y muchas otras cosas, incluso muchas trabas que te ponen. En nuestro caso fueron trabas de ellos las que impidieron que se terminara el proyecto y pues ya sin entrar en más detalles el proyecto se canceló. Yo conocí muy bien el proyecto porque pues yo decía el supervisor de la serie, pues se canceló, no pasa nada. A raíz de esa cancelación fue que empezamos con The War in Chiapas, que es un proyecto del cual pues tenemos todo el control, los derechos, etcétera. No tenemos ningún tipo de problemas con la propiedad intelectual, con cosas de terceros. Nos hemos asesorado muchísimo desde cuestiones legales, cuestiones de marca, cuestiones contables financieras, de todos lados. Y pues así nació The War in Chiapas. Entonces, primero, la primera cosa que yo les quiero platicar justamente es la que nos ha permitido a nosotros poder financiar un proyecto pues, que ha sido bastante costoso, la verdad, a través de mucho tiempo de desarrollo que ha pasado incluso por etapas de reestructuramiento y diseño, porque inicialmente era, digamos, horizontal, no tenía mucha verticalidad y para hacer un juego de sigilo la verticalidad pues sí era bastante importante. Eso cambió muchísimo el concepto y disparó muchísimo los tiempos de producción y de los costos, específicamente de animación. Entonces, de aquí, gracias pues afortunadamente la trayectoria que logré construir en toda mi carrera como animador y gracias también a la pandemia que permitió que muchos de los estudios que hacían trabajo, también me imagino que de videojuegos y pues particularmente de animación, se empezaron a generar freelance en donde pues obviamente te pagan lo que le pagan a cualquier animador. Y yo viví 3 años en Vancouver y obviamente estando allá ganabas 4 veces más que lo que ganabas aquí en México, comparado pues en ese entonces con Anima Studios, que ya en paz descanse, ojalá y no, pero pues ahí andan pasando por un momento complicado.
Pero sí, obviamente ganabas 4 veces más lo que se ganaba aquí en México o en general en Latinoamérica, pero gastabas también 4 veces más de lo que se gastaba aquí, ¿no? Entonces yo estando allá platicaba mucho con algunos colegas diciendo, ¿se imaginan, por ejemplo, cómo sería ganar lo que se gana aquí, pero gastar lo que se gasta en México? Entonces allí empezó la primera pues idea de intentar buscar la forma de que nos dieran trabajo remoto. Logré en Carmen Sandiego generar algunos cuantos trabajos para unos compañeros con los que habíamos puesto un estudio de animación, bueno, Band Price cuando empezaba, y durante un par de meses se logró. Entonces nos dimos cuenta que era muy, muy, muy rentable. Entonces lo que hicimos fue, pues básicamente crear la empresa de Band Price y aplicábamos, pero como personas, como un individuo normal, digamos, una persona física, y ellos nos mandaban freelance a destajo. Yo sé que aquí en México el destajo muchas veces se habla muy mal de él. Sin embargo, también el destajo, cuando hay una empresa, que en este caso un estudio de animación, tiene sus procesos bien hechos y además tú te sabes administrar muy bien. Nosotros no solamente cubríamos las cuotas que nos llegaban, sino que las superábamos con creces, y al ser a destajo, pues obviamente nuestros ingresos eran mayores. Entonces la animación que nosotros teníamos, digamos que el estudio de Band Price lo dividimos en 2 partes. Una parte fue para la parte de animación y una parte era para el desarrollo del videojuego. Entonces con lo que nos pagaban desde Canadá, lográbamos pagar tanto el desarrollo del videojuego como a la gente que trabajaba en la maquila de la animación. Y eso nos duró así prácticamente 4 años, en los cuales pues le pudimos dar chamba a mucha gente que iba empezando, estudiantes o gente que a lo mejor ya eran egresados pero no tenían experiencia, asignándoles tareas desde las más básicas, que en animación pues hay muchas tareas que son como talachosas, pero no son complicadas. Y también a las personas que pues ya tenían un poquito de experiencia, pues darles un poquito más de responsabilidad y pues obviamente estar supervisando. Esto es un modelo bastante bueno, bastante funcional, sobre todo porque nos permitía tener desde el inicio hasta el final control absoluto de todo, de los procesos creativos, de los presupuestos y también de, digamos, la posibilidad de querer cambiar ciertas cosas o no. Eso ya dependía de nosotros, ¿no? Con control creativo. Y al mismo tiempo, pues todo eso lo facturábamos, porque ese también es muy, muy importante. Si tienes ingresos del extranjero de manera legal, pues la empresa tiene que generar esas facturas y esas facturas generan que tienes que pagar impuestos. Entonces había que estar siempre cuidando esa parte para que tus gastos te permitieran no pagar impuestos tan altos. Todo había funcionado excelente hasta marzo, hace un año exactamente, cuando se terminaron los proyectos, tanto en animación como en videojuegos. Ustedes habrán notado que ha habido en los últimos 2 años un constante pues proceso de despidos en muchas empresas, y esto tiene una explicación que por lo menos desde mi punto de vista es muy sencilla. Cuando empieza la pandemia, la gente normalmente tiene que quedarse en su casa, entonces empiezan a consumir más productos de entretenimiento, videojuegos y animación. Es un ejemplo de esto. Entonces los estudios que están trabajando simplemente se adaptan a trabajar desde casa, muchos de ellos, y empiezan a generarse más y más demanda. Eso genera más contenidos, y entonces todos esos contenidos que no se desarrollan en 6 meses, sino pueden pasar varios años, llegan al mercado, la gente ya está trabajando, ya está consumiendo menos. Entonces, pues ahí se generó una burbuja artificial de esta sobreoferta de contenidos, y la gente no solamente tiene los contenidos a la mano de miles de plataformas de lo que está saliendo en ese momento, sino ya todo el backlog que tenemos antes, y pues ya no estamos compitiendo. Mi juego cuando sale ya no compite contra otro juego. Mi juego ya compite contra las series que alguien trae ya en espera por verlas, o las películas, o por los otros juegos que van a salir o que tiene pendientes. Todos aquí seguramente tenemos un backlog bastante longevo de juegos que compramos y dijimos, luego lo juego. O lo compré porque estaba en una oferta muy buena y ahí lo tengo pendiente de jugar.
Entonces sí, se generó una sobreoferta muy, muy grande que sigue creciendo incluso, porque creo que muchos compran más de lo que consumen y eso se va acumulando. Y entonces con esta sobreoferta que se generó, los estudios no lo supieron mantener. Anima Studios es una muestra muy clara de justamente de esto. Y pues empieza a haber muchos despidos, empieza a haber mucho colapso, porque también se junta esta pues burbuja con este proceso que estamos viviendo también en los últimos 2 años de la llegada de la inteligencia artificial generativa, en donde ya hay muchos procesos que se están estandarizando, las empresas están viendo, ok, esto antes lo hacía con 20 personas, ahora a lo mejor solamente ocupo 2 o 3 y 3 supervisores y a lo mejor un director para que lo que se genere con inteligencia artificial se esté supervisando y corrigiendo. Entonces estamos también en ese proceso y pues los proyectos en estos últimos 2 años, sobre todo en el último año, han sido bien escasos. No hay desafortunadamente muchos trabajos y hay, por ejemplo, gente que está egresando de escuelas con este tipo de carreras que pues no encuentran trabajo o les está siendo muy complicado. Afortunadamente para nosotros ahorita recientemente inició una nueva temporada, entonces nos permite estar trabajando, pero sí ya está muchísimo más complicado que antes. Y además de esto, por ejemplo, hay estudios como los que están en Irlanda, Lighthouse es uno de ellos, que son estudios muy buenos, pero pues ya tenemos la ventaja de como somos mexicanos o de Latinoamérica, y no por una cuestión racial, creo yo, sino por una cuestión de acuerdos comerciales en donde no puedes aplicar si no eres de la Unión Europea o de Estados Unidos. De hecho, como una pequeña anécdota triste, yo apliqué a la tercera temporada de BoJack Horseman como animador. Me quedé, estaba súper contento porque amo esa serie. Y luego me dijeron, pero sí tienes la green card, ¿verdad? Y yo, no, estoy, bueno, en ese momento estaba en Los Ángeles, pero solo como turista. Entonces me dijeron, ay, pues lo sentimos mucho y ya no pude estar. Y fue muy triste porque yo siempre he sido muy, muy fan de esa serie y en ese momento pues iba al 40% de lo que fue porque iban a empezar su tercera temporada. Entonces, pues a final de cuentas hemos logrado trabajar principalmente con estudios de Canadá. Si trabajas con un estudio en México, la verdad es que sí hay muchas diferencias porque pues obviamente los sueldos cambian muchísimo. Entonces este modelo ya como de maquilar ya no es tan atractivo porque pues ya no eres, ya no estás generando más empleo, sino que apenas te alcanza para pues, tus propios gastos. Entonces, pues ahí está la anécdota por medio del freelance. Ahora, ¿quieren que hacemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas hasta aquí o pasamos al siguiente? Si alguien tiene algo, igual y podemos abordar un poquito. Aquí nos preguntan, ¿cómo puedo trabajar para estudios canadienses? En el caso de animación, que es la experiencia que yo tengo, porque la verdad es que yo nunca he trabajado como desarrollador de videojuegos, sino nada más como animador. En el caso de animación, los estudios normalmente en todas sus páginas tienen convocatorias de acuerdo a los proyectos. Antes, o sea, te estoy hablando de hace 10, 8 años, normalmente lo que hacían es que los estudios ofrecen, digamos, yo soy Wildbrain o en este caso era DHX Media. Yo tengo 3 proyectos ahorita y de esos 3 proyectos necesito 150 animadores. Voy a publicar en mi página 150 plazas. Si de esas 150 plazas dentro de la zona de Vancouver, porque todos los empleos eran in-house, solamente consigo un 30 o un 60%, entonces el gobierno les autorizaba como una extensión para poder otorgar visas de trabajo a gente del extranjero, como fue mi caso, y el de varios compañeros más. En ese entonces yo siempre hago el chiste de que Anima Studios era como el Pachuca, sacaba muchísima cantera a otros países y Canadá era pues la Premier League, ¿no? Era a donde todo el mundo quería ir. Entonces sí, el gobierno de Canadá le permitía a las empresas
dar empleos a gente del extranjero, y venía mucha gente de Brasil, de México, y de México particularmente de Guadalajara, había muchísimos. Y de otras partes del mundo, incluso de Egipto, de Nueva Zelanda, de todos lados. Poco a poco se ha complicado mucho eso ya por una cuestión entre política y entre pues las visas, que a veces son complicadas porque desafortunadamente en México, o más bien el mexicano, tiene una mala reputación de que saca su visa, ¿cómo se llama? Es una visa temporal de vacaciones y se van a buscar trabajo de manera ilegal, y pues es el gobierno de Canadá, no le gustaba mucho, entonces por ahí se generaron algunas trabas, pero ese es otro tema. Y pues básicamente para que te quedes tienes que tener un portafolio bastante bueno, demostrar que eres mejor que el promedio de lo que tienen ellos ahí, y pues cuando ya les gusta y está esa oportunidad, te mandan una prueba, tú haces la prueba, la entregas, y pues los que te evalúan te hacen una oferta. En mi caso, en aquel entonces, que me fui pues hace como 10 años, incluso cuando ya me aceptaron, de hecho me dieron un buen puesto porque era yo lead animator, me dieron como un apoyo de $1,000 canadienses para pues poderte mover. Y la verdad es que fue una experiencia bastante padre. Entonces, ahorita es bien difícil encontrar ese tipo de oportunidades, pero por otro lado, como sí tenemos tratados México tiene tratados con Canadá, sí es posible por ahí encontrar algunos trabajos en los que puedas pues encontrar proyectos, porque es por proyecto, no eres de planta, que pues por medio del freelance o a lo mejor por contratos definidos, y pues bastante bien pagados, sobre todo en comparación con México. Y también creo que puede pasar también con Estados Unidos. La verdad es que yo no me he metido mucho a investigar, pero definitivamente en Estados Unidos te pagan todavía mejor. Pues eso, así es. Aquellos tiempos eran un poquito mejor, la verdad, en ese sentido. Bueno, ahora voy a pasar un poquito con los programas de gobierno. En este tema, pues soy relativamente nuevo, pero pues afortunadamente ya contamos con la experiencia de haber participado en uno de ellos y de hecho haberlo ganado. Ahorita, pues afortunadamente les podemos aquí presumir a los gemelitos. Uno es el mejor proyecto de videojuegos del Creativa GDL de este año, que es su 5ª edición, y el otro es el mejor proyecto de aceleración. Les voy a platicar cómo fue y cómo funcionan varios de estos proyectos. Creativa GDL lanza una convocatoria. Creo que empezó el programa por ahí más o menos en agosto. Entonces, en ese programa aplican como 600 proyectos, se ejecuta una evaluación, de los cuales ellos seleccionan a los mejores 200. Esos 200 pasan por una segunda prueba donde pues, tú les pichas y les sacas pues una versión rápida de cómo funciona tu proyecto, y vuelven a hacer otro filtro, y entonces quedan más o menos, en este caso creo que quedamos 45 proyectos. Esta convocatoria, por cierto, es en toda Latinoamérica. La mayoría de los proyectos fueron de México, pero pues estuvo abierto a toda Latinoamérica. Hubo varios proyectos, incluso la que quedó en segundo lugar fue de Guatemala. Y este año estuvieron divididos en 5 categorías. Es la 5ª edición, recuerden. Entonces, la primera categoría fue videojuegos, la segunda animación, la tercera producción musical y audiovisual, la cuarta fue realidad virtual, realidad aumentada y realidad virtual, y la 5ª fue generación de contenido, que fue la nueva. O sea, por ejemplo, ahí si alguien tiene un canal de YouTube o algo por el estilo, algún podcast, a lo mejor ahí podía haber metido su proyecto, o una revista como la Game Effect. Saludos. Y pues estas categorías se les llama clusters. Al final del programa, a cada clúster le daban un premio de 15,000 pesos, y además todos los proyectos seleccionados, los 45 seleccionados, estaban divididos en 2 categorías, que son aceleración e incubación. Los de incubación, pues por lo general son proyectos todavía más
en etapas tempranas, donde todavía a lo mejor no hay un modelo de negocios claro, o a lo mejor tal vez no hay ventas, o si es un videojuego todavía está muy como en prototipo, y el de aceleraciones, proyectos que ya están más avanzados, algunos ya tienen ventas. En el caso de un videojuego, pues nos medimos evidentemente por wishlist, o ya no es un prototipo, a lo mejor ya es un demo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este programa está compuesto por muchos talleres y pláticas, y tienes que estar constantemente atendiendo toda esta parte para que se vaya aplicando a tu proyecto. Tienes que estar desarrollando un plan de negocios que incluye la parte financiera, legal, contable, marketing, tu mismo desarrollo del proyecto, porque pues a final de cuentas muchas veces como desarrolladores de lo que sea, nos clavamos demasiado en el contenido de nuestro producto o nuestro proyecto, y a veces nos cuesta mucho trabajo. Ok, todo está bien padre, pero ¿cuánto vale? ¿O cuánto cuesta? Si yo voy a invertir en este proyecto, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto vale tu proyecto? Si yo voy a aportar, ¿qué tanto de lo que yo aporto es con respecto al costo total de tu proyecto? Etcétera, etcétera. Toda esa parte, y pues nos dimos cuenta, bueno, al menos yo en mi caso me di cuenta al competir contra otros proyectos, que pues efectivamente tenemos una cultura en general, la industria creativa me refiero, a clavarnos mucho en nuestros proyectos, y no siempre tenemos la preparación necesaria para venderlo como un producto pues que se convierta en que tenga objetivos mercantiles, vaya, ¿no? Muchos proyectos ni siquiera estaban registrados, o bueno, en el caso de nosotros que tenemos una empresa, eso ayudó un poquito, pero pues no es necesario si lo planteas adecuadamente, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, está Creativa GDL, está Ingenia, que también es de Jalisco. De hecho, Ingenia en particular da 3 premios en lugar de los que da Creativa, porque Creativa, bueno, les decía que estaba dividido en estos 2 categorías, aceleración e incubación. Nosotros ganamos la de aceleración, que es el premio más grande, y también ganamos la categoría de mejor videojuego. Ingenia, en lugar de dividirlo de esta manera, ellos le dan premios al 1, 2, 3, a los 3 mejores videojuegos que se van a presentar dentro de un programa muy parecido a Creativa. Llevan gente que da talleres, da pláticas de muchos temas. Y aquí, bueno, esto es una crítica constructiva hacia este tipo de programas. Dependiendo del nivel de conocimientos que cada uno tenga, de esas pláticas, algunos les van a servir más que otros. De repente sí da un poco esa sensación como que son pláticas de prepa, y muchas pláticas pueden llegar a sentirse como pues la charla de la obviedad, del tipo, bueno, yo les voy a dar hoy una plática de asesoría legal. ¿Necesitan registrar su juego o necesitan para marketing? Pues obviamente necesitan vender su producto, y tú dices, pues sí, ya lo sé, eso es obvio, ¿no? O por ejemplo, si te dicen, vamos a darte una plática de contenido de redes sociales, y dices, ok. Entonces, pues la plática muchas veces la enfocaban a experiencias personales muy particulares, y pues necesitas compartir tu contenido en redes sociales. Y tú dices, pues sí, ¿no? Eso es obvio. Entonces, este tipo de programas, creo que muchas veces lo que les falta, esa es por lo menos mi opinión, mi aporte constructivo, es meterse a los detallitos más específicos. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien te diga, necesitas registrar tu juego, a que te digan, bueno, para registrarlo está esta oficina, está esta otra oficina, para hacerlo en esta oficina necesitas esto, para hacerlo en esta necesitas esto, y en el caso de un videojuego, puedes registrar el software, los diseños, tu marca, tu empresa, puedes registrar también tu GDD o tu Biblia de
del arte, etcétera. Son muchas cosas. O sea, el meterse más a los detalles creo que es un poquito lo que le faltaba. Ahora, no fue en todas, hubo pláticas bastante útiles, bastante buenas, y hubo unas que pues sí, a lo mejor les faltaba un poquito más de detallitos, porque no es lo mismo decir, bueno, si vas a hacer un videojuego, pues véndelo en Steam, que es la mejor plataforma, ¿no? Pues creo que eso se sobreentiende. Creo que nos ayuda más una plática del tipo, bueno, si vendes tu juego en Steam, tu flujo de efectivo va a ser así, así, así una vez que vendas, porque esa información, pues no todo el mundo la conoce, sobre todo los que tenemos poco tiempo en la industria, no hemos tenido experiencias vendiendo este tipo de proyectos. Y yo vi, por ejemplo, en la presentación de uno de los compañeros que decía, bueno, pues nosotros vamos a vender nuestro juego en tanto, Steam se queda con el 30% y para nosotros de los beneficios de 70%, cosa que no es así porque tienes que considerar obviamente los fees de Steam, pero también si hay un acuerdo de distribución, se tiene que pagar ahí. Si hay gastos de producción, se tiene que pagar eso. Tienes que pagar tus impuestos. Tienes que, incluso para el pago que te hacen ellos, la plataforma que te va a hacer el pago también se cobra una comisión. Entonces, pues ahí se notó en varios proyectos que les faltaba mucha experiencia en ciertas partes y eso hacía que sus proyectos, sus números pues no fueran los mejores. Pues evidentemente también hay incentivos que son de la industria privada, como lo fue el caso de el Supernova Indie, que ganó el equipo de Heaven Crawler, donde, bueno, ahí solamente pudieron participar, me parece que 5 proyectos. De hecho, por ahí están en YouTube, una especie como de un intento como entre Shark Tank y, no sé, una combinación ahí un poco extraña, en donde pues en primer lugar le dieron 500,000 pesos. Y también existen programas del gobierno como el de CENART, en donde constantemente suben a su página las convocatorias para entrar y ahí también puedes obtener dinero, pero sí tienes que presentar un plan de tu proyecto para ver en qué se va a utilizar ese incentivo. Entonces, digo, para quien no lo sabe y también un poquito aportando, los premios que te dan los tienes que facturar, entonces ese es el premio más el IVA. Entonces, cuando te den el premio, no es como que pues aquí están tus billetes y vámonos, sino que pues también tienes que planearlo porque si te dan todo ese incentivo y no lo facturas, vas a tener que pagar muchos impuestos. Entonces, pues esos son los programas de gobierno. Seguramente hay más. Yo conozco más o menos estos 3. Les digo, el Creativa recientemente terminó hace pues una semanita. Estuvimos en Guadalajara, la presidenta de Guadalajara y parte pues de ahí de su gabinete, gente de gobierno y también de empresas, nos recibieron, nos llevaron a comer y fue una experiencia bastante chida. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esto? Sí, dejaron aquí 3 preguntas. A ver, la primera es ¿qué tantas restricciones o cambios al juego piden en Creativa GDL? No, eso es cosa de uno. O sea, los cambios o cosas que tú les hagas a tu juego, eso ya es cosa pues del estudio. Más bien lo que pide Creativa es que tu proyecto lo puedas vender. Básicamente es eso. O sea, es decir, a Creativa no le importa de qué va tu historia o cómo son tus mecánicas o cuántas horas el jugador va a estar haciendo grindeo. No. A Creativa le dice, a ver, ¿cuánto te va a costar? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cuál es tu plan para vender ese proyecto? ¿Cómo lo vas a financiar? Si alguien invierte en tu proyecto, ¿cuándo va a tener su retorno de inversión? ¿Bajo qué esquema? ¿Cómo se va a plantear legalmente? ¿Cómo están tus contratos? Todo eso. Entonces, sí necesitas a alguien que se clave mucho porque son muchos temas, la verdad. Pero básicamente, ellos te enseñan cómo hacer de tu proyecto un proyecto rentable, escalable y que tenga además alto impacto. Esa es la idea.
La segunda pregunta, ¿qué características del juego toman en cuenta para decidir al ganador? Pues básicamente tu modelo de negocios, tus pitches que hagas, el pitch básicamente es cómo vas a vender lo que estás preparando y ahorita incluso podemos hablar tantito de esto. Y pues cómo lo planteas, porque por ejemplo, si tú, un compañero que dijo, pues nosotros vamos a hacer 10 juegos y vamos a pedir $700,000 para poder trabajar tranquilamente durante 5 años y hacer esos 10 juegos. Y yo cuando lo vi dije, ni el Real Madrid le pagaría a alguien así y menos si no tienes un background anterior. O sea, en realidad, ese tipo de planteamientos, pues sí se notaron un poquito ahí que pues no tenían mucha experiencia porque pues no se van a dar. O sea, normalmente si bien te va, podrás conseguir financiamiento para total o parcial para un proyecto y si se sale bien, si se recupera la inversión, a lo mejor te invierten en el otro, a lo mejor no, dependiendo de cómo le fue al anterior. Nadie te va a invertir para 10 proyectos para que tú trabajes tranquilamente durante 5 años. Entonces, digo, supongo que ellos lo aprendieron, pero pues más bien es meterle números a tu proyecto. Y la tercera que nos hacen es, ¿nos compartes tu contacto para consultarte? Sí, al final lo ponemos por ahí. Muchas gracias. Digo, pasado esto, vámonos a el revenue share. Del revenue share, puede haber aquí varias formas de abordar este tema. Yo les voy a manejar las dos que planteamos en nuestro modelo de negocios para inversionistas. Yo les recomendaría mucho a todos que vieran Shark Tank. La verdad es que es un programa bastante bueno y se le aprende muchísimo. Pero básicamente cuando hay una empresa, una startup que está intentando sacar algún producto o algún servicio en el que se le puede invertir muchas veces, como es el caso de lo que hace en Shark Tank, lo que hace el inversionista es decir, pues yo te ofrezco, no sé, $500,000 por el 20% de tu empresa. Entonces ahí estás vendiendo las acciones de tu empresa para que todo lo que generen, el 20% sea para tu inversionista, ¿no? Se hacen los acuerdos, etcétera, etcétera. Estos números es bien importante cuando se planteen decir, ok, ¿cuáles son los números para poder establecer esos rangos? Es cuántas utilidades tengo, cuándo las tengo y cuánto estoy pidiendo para poder hacer una evaluación correcta, porque pues, sí, muchas veces las evaluaciones están muy descabelladas, porque dicen, no, pues con esta evaluación que tienes y por lo que me estás pidiendo voy a recuperar mi inversión en 100 años. Entonces ahí lo mejor es que si no saben mucho cómo aterrizar esos números, tengan un asesoramiento de una persona que sabe hacerlo adecuadamente. Entonces, el revenue share es un poquito distinto, porque el revenue share se basa más en la distribución de los beneficios de acuerdo a algún producto o algún servicio. Nosotros, sin entrar en demasiados detalles, planteamos dos alternativas. Una era, ocupamos una cantidad X y si alguien nos aporta completamente esa cantidad X, que en este caso era 35% de todo el desarrollo del costo total del juego, entonces se iba a quedar en un esquema de 65% ellos como inversionistas y nosotros 35% hasta el punto de equilibrio donde ellos recuperen su inversión y a partir de ahí se cambia a un esquema de, por decir algo, 70-30 o 80-20. Eso se puede negociar de acuerdo a los números entre la cantidad total que se aporta en comparación con el coste total. Entonces, esos acuerdos pueden evidentemente negociarse siempre. Cuando tú llevas esto, pues tienes que presentar como un plan de yo te ofrezco 65-35 hasta el punto de equilibrio, que son tantas unidades y a partir de ahí yo me quedo con el 80 y tú con el 20 por tantos años, donde yo creo que el punto de equilibrio es con tantas ventas que de acuerdo a mis números, por ejemplo el wishlist, los podemos obtener en 4 meses o en un año. Entonces, sí es importante trabajar bien toda esa parte que, pues obviamente a nosotros muchas veces nos da un poquito de flojera, pero eventualmente le agarras el gusto y se vuelve interesante, pero sí te quita un poco de tiempo. El otro proyecto, de hecho,
Por aquí andaba alguien que incluso me ayudó un poquito a checarlo, porque esto no te lo tienes que inventar tú, tienes que buscar asesoría, pues puede ser contable, legal, financiera, para hacerlo bien, porque si no se hace bien, puedes establecer cosas que no sean reales. O puedes incluso a lo mejor no estar considerando cosas que ni siquiera sabes que existen. Entonces sí es importante buscar la asesoría correspondiente. Y nosotros hicimos un plan específico para inversionistas chiquitos que, por ejemplo, podrían invertir desde $2,500 y digamos que compran un pedacito de las ganancias netas del juego a un tiempo determinado. Entonces, todos estos planes, pues con apoyo de tu asesor legal, asesor contable, las puedes realizar para buscar la manera correcta de hacerlas y poder ofrecerlas. Porque si nada más lo haces así, pues yo creo que más o menos así te puedes meter en muchos aprietos. Creo que a nosotros nos aportó mucho valor el poder haber tenido este tipo de negociaciones o planes de negociación más bien, con la asesoría que nos ofrecieron, tanto en el programa como aparte, bueno, como fue en nuestro caso, con personas con las que ya habíamos trabajado antes de empezar el programa. Entonces, esto puede ser a lo mejor una alternativa buena cuando no quieres que esté un publisher, porque pues obviamente aquí no estoy mencionando como los métodos de financiamiento más comunes, por eso es alternativos, así le pusimos, ¿no? Como puede ser un Kickstarter, como puede ser que un publisher te logre publicar, o incluso que estés bajo una empresa que a lo mejor adquiera tu proyecto y tú nada más lo maquiles. Entonces, pues ese es el revenue share. Básicamente el revenue share es dividir las ganancias de tu producto, del cual tú sigues siendo el dueño completo, y solamente lo que estás negociando es cómo se distribuyen esas negociaciones. Entonces aquí pongo un ejemplo de lo que mencionaba anteriormente con algunos números bajo ciertos escenarios. Ok, de aquí alguna preguntilla ahí que podamos resolver, o nos seguimos. Nos preguntan, ¿qué opinas de Kickstarter? Pues que lo vamos a hacer nosotros ya muy pronto. Bueno, en nuestro caso particular lo planeamos desde hace mucho tiempo que fuera así. Es decir, queríamos que si vamos a hacer un Kickstarter, lo hagamos, pero cuando el proyecto ya esté bastante avanzado. No lo queríamos hacer en una etapa de incubación, más bien en una etapa de aceleración, en la que cuando salga el proyecto, nosotros podamos decir, pues de aquí a 6 meses, 8 meses, el juego ya va a estar terminado, ¿no? Entonces, lo del Kickstarter aquí es importante que se haga una planeación muy, muy cuidadosa, porque cuando inicias tu campaña, si le inicias el mismo día que le quieres hacer publicidad, ahí ya llevas una desventaja tremenda. También si pides una cantidad muy alta, pues igual no va a ser muy buena. Puedes hacer una pre-campaña, le puedes meter un mes y medio de pre-campaña, y sobre todo, ojo, muy importante, los Kickstarter, al menos en mi opinión, deberías de hacerlo cuando ya tengas algo muy tangible y que lo puedas cuantificar. Porque si tú estás haciendo un proyecto, digamos, para PC y consolas, que es el caso de The War in Chiapas, y todavía ni siquiera tienes tu proyecto en Steam, eso implica que no tienes números tangibles, a lo mejor quizás opiniones. Y si tú no tienes números tangibles, no puedes hacer planes de proyección correctos, porque una cosa es decir, el mercado es muy grande porque hay tantos miles y millones de usuarios que juegan videojuegos en México, y como voy a hacer un Metroidvania, de ese porcentaje, el 30% consume Metroidvanias, entonces eso implica que voy a vender mucho. Eso está mal. O sea, el que el mercado sea muy grande no implica que tu proyecto vaya a consumir una parte proporcional de ese mercado. Sí tienes que tener números. En The War in Chiapas está muy cerca ya de las 18,000 wishlist, y bajo esos esquemas nosotros partimos. Si tenemos 18,000 wishlist y de esto un número aproximado entre un 3 y un 5% de lo que
lo que va a valer en el juego se compra, eso implicaría que vamos a tener más o menos un ingreso como de 200,000 pesos de acuerdo al precio que vamos a poner de venta. Eso sería un dato real, tangible y con una meta que puede ser muy alcanzable. Si dices, pues tengo 5,000 wishlists, pero yo creo que si tuviera 10,000 ventas, esa va a ser mi meta en Kickstarter, es muy probable que no se llegue a la meta. Entonces, para poder, al menos es una opinión muy personal, para poder hacer una campaña de Kickstarter que pueda ser aspirable a que cumpla el objetivo y ojalá y lo supere y por mucho, sí necesitas primero tener números que respalden esas proyecciones. Y no solamente Kickstarter, hay otras, solamente que Kickstarter evidentemente es la más popular. Ellos creo que se quedan, o sea, entre lo que se quedan ellos y lo que te cobra la plataforma por la comisión, parece ser que sí te quedas con un porcentaje cercano, quizás al 90%. Todavía no estoy muy seguro, pero sí no es como, por ejemplo, Steam que se queda el 30%, ¿no? Bueno, Aquí, ahora... dime, te escucho. sí, ¿cómo ves de tiempos? ¿Tienes otra pregunta o la dejamos hasta el final? Pues si es del tema, sí, si no, pues nos pasamos. Pues es el tema, pero creo que ya lo mencionaste, ¿no? De qué ventajas, desventajas hay entre el Kickstarter. Ya, sí. Bueno, seguramente habrá por ahí como, creo que por ahí anda, no sé si es César, pero seguramente hay quienes ya tienen quienes ya han tenido pues esa participación. Por ejemplo, Steve Durán, por ahí tiene en YouTube una plática sobre Kickstarter, bastante recomendable, búsquenla por ahí, está muy buena, aporta muchas cosas, aporta mucho valor. Bueno, de todo esto que ya mencioné, algo que es súper importante es el pitch, porque básicamente la final se decidió a través de un pitch, que son estas imágenes que aquí estoy mostrando. El pitch, pues fueron todos los proyectos, teníamos únicamente 3 minutos cada quien para pasar con su proyecto y pues ante un comité que es gente de todos tipos y colores, de gobierno, estaba algunos como de la industria de videojuegos, ahí estaba cuate Jorge de Amber, estaba gente del Festival de Guadalajara, de empresas privadas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que preparar un pitch que pueda leer cualquier persona, no necesariamente una persona especializada en el mundo del videojuego. Por poner un ejemplo, si yo le digo, pues The Warring Champions ha participado en muchos showcases, probablemente me va a entender eso 1 o 2 personas. Yo sé que entre nosotros, pues la mayoría lo debería entender, pero a lo mejor alguien que sabe de economía y no sabe de videojuegos, pues así eso qué carajo es, ¿no? Entonces, ese lenguaje que vas aprendiendo poco a poco con la práctica de decir, pues hemos participado en los eventos digitales donde se presentan los videojuegos, que es la ventana más grande para este tipo de negocio. Eso les deja a ellos una ventana muchísimo más clara. Y tenemos solamente 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos no puedes poner un tráiler, no puedes hablar, pues es que la historia se trata de un cuate que pues un día estaba triste y fue a hacer esto. No, ahí lo que es más importante es mi juego es se trata de esto y sus números son tac, básicamente, ¿no? Es como hablarle a alguien a un inversionista. Al inversionista puede ser que la historia le valga un pepino, pero le interesa saber cuánto necesitas, en qué lo vas a gastar, cuándo va a recuperar su inversión y cuánto puede llegar a ganar de acuerdo a, por ejemplo, distintos escenarios, ¿no? Y además, ¿qué respaldan esos números? Que en el caso de los videojuegos, pues el principal número son tus wishlist. No es el único, pero sí es el más importante. Sobre esto hubo mucha preparación. La verdad es que pues el resultado, afortunadamente para Bandprice, para nuestro equipo, de manera personal, fue que pues cuando tuvimos el pitch, a todos los otros equipos les dieron mucha retroalimentación. A nosotros, afortunadamente, nos cayeron pues muchas felicitaciones. Al juego principalmente lo halagaron muchísimo porque no solamente, digamos, se ve bien, sino que además el proyecto a nivel financiero,
y como modelo de negocios se planteó muy bien. Eso fue lo que nos hizo ganar, más allá de que el juego pueda o no interesarle a la gente. Yo creo que, digo, hablando un poquito de la retroalimentación con otros compañeros, también la forma en cómo abordas este tipo de pitch, de ejercicios que puede ser entre ellos o ante inversionistas privados, que puede ser desde inversionistas ángeles o venture capital, tiene que ver cómo los abordas, porque si tú te pasas de humilde, pues van a decirte, no, pues en este cuate, pues la verdad es que no. Si te pasas de soberbio, todo lo contrario, que fue de hecho lo que le pasó a un proyecto que iba muy bien, su proyecto muy bonito, pero por ahí le pidieron, no recuerdo qué dato, y le dijo, no, para que yo te pueda pasar ese dato, pues necesitas firmarme un NDA. Y entonces, pues cuando estás con un inversionista, pues es lo peor que puedes pasar, porque justamente con ellos es con los que estás buscando una alianza para poder generarles a ellos un beneficio y a ti la gasolina que necesitas para tu proyecto. Obviamente, si a lo mejor tu proyecto está muy chido, pero si tus números no los logras aterrizar de una manera adecuada, pues ahí vas a morir, ¿no? Puedes decir cuánto es para que no sea mucho, para que no sea poco, pues obviamente depende de tu proyecto, porque por ejemplo, el proyecto de incubación también fue de videojuegos y él fue pues muy inteligente en plantear algo pequeño. Dijo, el proyecto vale 270 y tantos mil pesos, yo estoy buscando nada más esta parte que eran creo que 200 mil pesos y mi punto de equilibrio son 1,500 copias. Entonces es un proyecto, digamos que en escala bastante pequeño, pero lo aterrizó muy bien y yo creo que eso fue lo que hizo que ganara, porque ni él mismo se lo esperaba. Y pues fue ahí bastante bonita la anécdota. Hay otros proyectos, por ejemplo, había un cortometraje que estaba hermosísimo, el proyecto estaba hermosísimo, pero le preguntaron, ¿y esto cómo va a generar dinero? Y pues la verdad es que el chavo no pudo responder algo pues impactante, porque decía, no, pues vamos a ir a festivales y esto y lo otro y lo otro. Pero pues la verdad es que andar de festival en festival, pues a lo mejor te genera reputación, a lo mejor te consigue un buen trabajo, o a lo mejor ese proyecto genera otro proyecto, pero no lo podía vender como algo rentable, ¿no? Y pues una pregunta que yo me hago, que de hecho se la pregunté a Abner cuando dio la plática aquí mismo, es ¿qué le falta a la industria que nosotros normalmente vemos? Él decía que la profesionalización, estoy de acuerdo, pero yo también me puse a pensar, hay una entidad que no veo músicos, veo diseñadores, veo gente que hace contenidos, pero los inversionistas, ¿dónde están? Aquí una pregunta igual como para todos los que están aquí en el chat. ¿Alguien sabe dónde están los inversionistas? ¿Dónde está la sociedad de inversionistas del videojuego en México? Entonces, pues seguramente nadie sabe, ni siquiera creo que exista esa entidad como tal, pero sí existen como diferentes maneras y diferentes formas de llegar a muchas entidades que pueden fungir como inversionistas, ¿no? Yo todavía tengo poca experiencia con esto, estoy en esa búsqueda, de hecho, porque el proyecto lo necesitaba. Entonces, sí hay plataformas como estas que están aquí, por ejemplo, en las cuales puedes pues ver las bases, incluso a veces no sé si es por convocatorias o como por ejemplo la página de Angel Investment Network. Esa es una plataforma donde tú, por ejemplo, te registras, dices si eres un inversionista o eres un proyecto que busca inversión. Entonces ahí te registras, das de alta tu proyecto y hay gente que te puede invertir, no sé, desde 10,000 pesos hasta pues un montón, ¿no? Si a lo mejor tu proyecto requiere $10,000, hay gente que te dice, no, yo voy de 100,000 dólares para arriba, si no, pues no me interesa, ¿no? En el caso de los inversionistas ángeles, que es como se les conoce, su característica de ellos es que están invirtiendo su dinero y puede ser que ahí sea pequeña la inversión. Normalmente ellos se vinculan más con el proyecto, o sea, pues les tiene que gustar, les tiene que generar alguna emoción para que intenten invertir bajo, no sé, una parte de lo que necesites o quizás todo, dependiendo de ahí los números. Y en cambio existen como fondos, el Venture Capital, en donde pues, normalmente son
proyectos o sumas un poco más grandes. Aquí es donde muchas veces hay 10 proyectos, les invierten a los 10 pensando que a lo mejor 9 van a fracasar, pero uno de ellos va a funcionar lo suficiente para que logre generar 50 veces lo que invirtieron y que pague los otros, ¿no? Es difícil encontrar, por ejemplo, esta parte porque normalmente en los programas como el de Creativa o de Ingenia o algunos otros donde luego te invitan a pitch, de hecho en Gamacon pasó porque Gamacon tiene también su sesión de pitch que se hace en octubre, noviembre, en Mexicali, en donde sí, pues das tu pitch y lo que recibes es feedback y ya llega un punto en que dices, pues ya no quiero feedback, ya quiero inversionistas a ver si le entran. Entonces, digo, la verdad es que es muy complicado llegar a eso, pero sí tiene uno que llegar muy bien preparado para hacer los planes, porque cuando haces un pitch también tienes que saber a quién le estás haciendo el pitch. No es lo mismo hacerle un pitch a un inversionista o a un publisher o a un inversionista ángel, ¿no? O incluso a un distribuidor. Tenemos que ver a quién le estamos haciendo el pitch para poder lograr centrar la información en lo que a ellos más les va a interesar. Y afortunadamente, pues digo, en todo este proceso hemos logrado ya empezar a descubrir pequeños oasis de posibles inversionistas. Actualmente The Warren Chiapas tiene 3 procesos entre los cuales pueden entrar. Hemos vendido 2 participaciones, que era lo que les decía que es el 1% de los beneficios que el juego logre conseguir. Entonces, este camino es muy largo, puede ser a veces desesperante porque dices, pues que llevo ya mucho trabajo y no avanzamos, o dónde están, o nada más pichamos y no encontramos el inversionista que diga. Y además, también muy importante, cuando vas a pichar, no es como que termines y ahí saque la bolsa mágica y aquí esté el dinero, ¿no? O sea, a veces un pitch, si te va bien, puede llevar a una conversación y luego a otra y luego a otra y luego mostrar y seguir y te puede llevar un tiempo avanzado. De hecho, por ejemplo, en el caso de los publishers, ellos te dicen que una vez que tienen el pitch si todo sale bien, te puede llevar de 3 a 4 meses en los que te puede llegar el financiamiento, ¿no? Entonces, también es parte de la planeación que se tiene que hacer con el tiempo necesario para que se pueda lograr el objetivo que se está buscando, ¿no? Porque si dices, pues voy por $80,000 y lo único que conseguiste es alguien que a lo mejor te invierte 5,000, entonces, pues, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cuál es tu plan B? Siempre es bueno tener plan B o C. Y pues bueno, eso es la plática del día de hoy. No sé qué les haya parecido. Me gustaría ver si alguien tiene dudas. Evidentemente, yo quiero aclarar que no soy el dueño de la verdad absoluta. Seguramente hay cosas que podrían ser incluso explicadas más a detalle, o incluso mejor, no sé. En cualquier caso, eso es lo que creo que yo les he podido aportar el día de hoy a la comunidad. Ha sido un aprendizaje bastante bueno. A veces pensamos, no, yo ya sé hacer el pitch perfecto, ya nada más necesito saber dónde está. Siempre es bueno tener un poquito ahí como de apertura a tener feedback con las personas. Yo afortunadamente en la comunidad soy relativamente nuevo y he tenido la fortuna de tener feedback de varios compañeros que me han ayudado a pulir pues este modelo de negocios que a nosotros nos ayudó a traernos a los gemelitos. Pues aquí andamos y si en algún momento podemos apoyar un poquito más, pues con todo gusto. Pues ahora sí, no sé si alguna dudilla. Muchísimas gracias, Paco. La verdad está muy interesante. Creo que el mensaje que me queda es que para generar dinero, más que un pitch creativo, es un pitch de negocios. Completamente, 100%. Legal. Es un pitch empresarial, es un pitch estructural, o sea, casi que nada que ver con lo creativo. A pesar de que se llamara el evento Creativa GDL, por ejemplo. Sí. Realmente es un pitch profesional, ¿no? Y creo que no por criticar a nadie, creo que todos los que forman parte de la industria son creativos, eso me queda clarísimo, porque lo veo, lo he visto y todo, pero sí falta muchísimo en la parte de gestión legal, de negocios, empresarial, etcétera. Y creo que eso es lo que tú estás aprendiendo ahorita, ¿no? Creo que lo que están viviendo ahorita Sí, totalmente.
es bien difícil, súper difícil que alguien lo sepa todo. Ahí veo, por ejemplo, en el chat está Patricio González, a quien le mando un abrazo, un saludo y un abrazote, porque él me ayudó mucho en ciertos aspectos que yo no sabía, en aspectos que yo no sabía que no sabía. Es decir, pues, gente profesional que conoce del tema te puede aportar de muchas cosas que tú pues tienes una idea de cómo puede funcionar, pero probablemente no tienes toda la información necesaria o que implica poder establecer como ciertas propuestas o modelos, etcétera, ¿no? Entonces, es como en la contabilidad, no es como decir, pues yo de impuestos voy a pagar el 30% de lo que gano, no es necesariamente así. Entonces, en la medida de que te puedes rodear de gente que te aporte, que te sume, y que estés abierto a esa parte. Otra, por ejemplo, anécdota, qué bueno que me acordé. En uno de los pitches, una chica que presentó su proyecto, todo muy padre, muy bonito, y entonces uno de los jueces le dice, oye, pues está padre tu proyecto, pero este proceso, ¿cuánto te representa a ti de gastos? O algo así, no recuerdo bien la pregunta. Y ella le dijo, es que lo que pasa es que yo nada más me dedico a la parte creativa, yo no me sé mucho los números. Entonces, en un pitch es importantísimo, es indispensable que conozcas bien los números, por lo menos los más importantes. Si a lo mejor no eres 100% específico con algunas cantidades o pueden variar un poquito, sí tienes que tener una noción completa de tu proyecto, porque más que un creativo en ese momento eres un vendedor. Creo que aquí, bueno, aprovechando que está Patricio y que él es del área legal. Sí, apórtanos, Paco. Les puedo adelantar, ¿no? Esto creo que va a quedar grabado, pero pues es una novedad de que hemos estado colaborando con Patricio y Nereo justamente para traer esta parte de la gestión legal a los estudios. Y creo que es un punto, me atrevería a decir que es la siguiente gran meta para que realmente haya una industria real en México, ¿no? Creo que ya la barrera de ser capaz de crear un juego ya la superamos como país, pero ahora el poder ser un estudio y saber ser un estudio, poder gestionar un estudio es la siguiente gran barrera, ¿no? Y creo que es el donde entra la parte legal, ¿no? Patricio, ¿qué pudieras así comentarnos? Digo, porque creo que ya lo hablaste en otra charla, pero ¿qué pudieras comentarnos así ahorita para los que están presentes que les pudiera servir? Claro, con gusto. ¿Me oyen bien? Pues miren, yo no quería perderme la plática de Paco porque él es un cliente, un asesorado atípico, porque pues, es alguien que antes de que pues, nos cruzáramos en el camino ya había investigado muchísimo. Y pues como él, o sea, inclusive con todo lo que él ha investigado y ha revisado esquemas de financiación, posibilidades, ¿no? Forma de acomodar su proyecto, su propiedad. Pues es un camino largo que no cualquiera lo usa. Y como él dice, pues hay gente que se dedica, o sea, para hacer un videojuego, digo, a todos los que estamos aquí, reconocemos la complejidad de la obra, ¿no? Reconocemos que tiene varias dimensiones, la dimensión técnica, pero pues la dimensión artística, la literaria. Entonces, pues difícilmente, digo, sí los hay casos, ¿no? Pero un todólogo que haga todas las partes del videojuego, ya es difícil, pero si a eso le agregas la parte comercial, la parte administrativa y la parte del back office, pues se vuelve una tarea compleja. Entonces me recuerda pues a lo de la chava que decía Paco, ¿no? Como pues es que yo me dediqué 8 meses a ilustrar, ¿no? Yo me llevo dedicando todo a sacar adelante el proyecto y pues la parte de números, de modelo de negocio, pues puede que no sea la de ella. En general, pues sí, yo también lo digo con respeto. Lo decía Paco, pues no es por hablar mal de otros compañeros o de otros proyectos, pero pues sí, creo que es una cuestión muy mexicana. O sea, es como a Paco, que es futbolero. ¿Qué le falta al jugador mexicano? Pues profesionalizarse, ¿no? O sea, todo lo que le resta del día después de que sale de entrenar del club, dormir la siesta, comer puras verduras, cuidar su alimentación, cuidar el peso, cuidar la parte psicológica. Creo que es un síntoma también, pues muy en la parte mexicana de
hay muchísimo emprendimiento, hay gente con mucho talento que sabe vender, hay gente que sabe programar, hay gente que sabe solucionar problemas, pero pues no por eso va a tener su empresa en orden, o no por eso pues va a estar al día con la parte fiscal y contable, que como dice Paco, pues uno se asusta porque cree que inmediatamente hay que pagar el tercio de lo que ganas, pero pues si te asesoras, si también tienes una estrategia fiscal, si tienes gastos, si tú tienes que pagar nómina, licencias, ¿no? Todos esos gastos que le van quitando a la base gravable, pues ya quizá no va a ser el 30% que pagues en automático. Entonces, creo que son un montón de cuestiones, y pues sí, no lo digo como en cuestión de juzgar, sino de que es otro ámbito, ¿no? O sea, tienes que fraccionar tu cerebro y decir, pues voy a hacer la parte creativa, voy a hacer la parte interna de administrar mi negocio, ¿no? Ya no lo voy a ver como me encantó, hice este tributo a este juego o hice mi propio Zelda, sino se cierran cortinas, se quita la parte romántica y pues vamos a ver números, vamos a ver aliados de negocio, vamos a ver modelos de comercialización. Y pues, en otra capa, totalmente en otra silla, pues la parte legal, ¿no? Paco tiene una idea muy, muy específica de cómo quiere financiarse en todos los aspectos. Entonces, pues por eso nos platicaba, ¿no? Quiero el Kickstarter, pero en una etapa más tardía. No recuerdo si lo dijo tal cual, pero pues la parte de las participaciones es porque es respecto de este juego. Él hablaba mucho de Shark Tank y dijo, si alguien te da, no sé, $1 millón por 20% de tu negocio, pues tú tienes que pensar 20% de qué, ¿no? De la sociedad que constituí. Entonces, pues realmente alguien ya está entrando como socio conmigo, ¿no? Ahí lo voy a tener todo el tiempo con un 20% flotando que es de él, pues para ganancias o para pérdidas. O aquí es donde viene la multiplicidad de caminos que veía Paco. Pues uno pues es con un inversionista, ¿no? El inversionista ángel. O pues también pueden ser instrumentos de deuda. Con el banco pues va a estar durísimo, pero si vas con alguien y le dices, ¿sabes qué? Y confío en mi proyecto, no quiero que seas mi socio porque, no sé, ni siquiera tengo una sociedad o pues no me quiero casar contigo. Préstame 500 mil pesos y te los pago así en 3 años al 2%. Pues alguien que diga, ¿sabes qué? Pues sí, por apoyar, ¿no? O por que ando aburrido o por lo que tú quieras, porque es tu tío. Ese sería pues un instrumento de deuda muy particular, muy privado, pero pues así son los que Paco estuvo viendo de diferentes, ¿no? Varía mucho tus situaciones, pero pues creo que lo que muestra Paco sin saberlo en esta plática es que también depende mucho qué es lo que tú quieres lograr, qué tipo de financiamiento te quieres dar, y las variables, ¿no? A cambio de qué. Aquí pues recuerdo que Paco lo tiene muy claro, es participaciones sobre este juego. No quiere decir sobre Band Price, no quiere decir sobre todo lo que haga Paco. Entonces ahí son cuestiones pues ya de entre societarias, contractuales y de propiedad intelectual que uno también tiene que sopesar. Pero pues sí, básicamente es en este camino del emprendimiento es ir profesionalizándose un poco, ir reconociendo que hay muchos frentes en los que pues no vas a entender al 100 o no puedes sortearlo sin asesoría, ¿no? O sin preguntar a tu contraparte. Pero pues sí, me gusta, me quedo con la reflexión final de Paco de ya pasamos la barrera del talento, ¿no? Ya está probado que se puede hacer aquí lo que quieran, lo que gusten. Ahora pues hay que irnos a la barrera comercial. Sí, totalmente tenemos que aprender a hacer proyectos que además de que estén chidos, sean rentables para que la industria pueda crecer, porque no podemos estar nada más dependiendo de que a ver si un día el gobierno decide voltear a vernos y apoyarnos. Necesitamos generar esos proyectos que solito atraiga inversión y cosas por el estilo. Sí, lo que casi siempre es un referente es como, o sea, a quien le echan, ahora sí que a quien acusan o al niño consentido es al cine, ¿no? Por los estímulos. Pero pues, asumiendo que, como dices tú, el gobierno volteara a ver esta industria, pues nos puede pasar lo mismo que le pasó al cine el año pasado o antepasado. Pues cortan un par de estímulos, un par de programas,
Y los que basan ahora sí que la subsistencia de su negocio, pues entran en mega jaque. Entonces, pues eso no te dice que es una industria verdadera, no una industria rentable, sino que pues hay una pequeñísima parte de la población, que depende de eso. Entonces, realmente eso tampoco te ayuda a crear industria si quitando el estímulo o el programa, le das al traste. Claro, porque además el videojuego sí tiene mucho potencial de crecimiento como industria, porque por ejemplo en la animación, uno como individuo lo más que puede aspirar es, pues, hago mi cortometraje y a ver si lo meto en festivales. Pero pues igual lo mismo que le pasó a este chavo. ¿Y cómo vas a vivir de eso? ¿Y cómo lo vas a volver eso un proyecto mercantil real? O sea, porque si dices, no, pues voy a hacer mis ositos o mis muñequitos, va a ser muy, muy limitado esa parte. Que ahí entonces, también, ¿sabes qué? Me vino a la mente algo de que a mí me dolió mucho enterarme porque pues, me encantaban de chiquito. Las mecánicas detrás del mercado, las tortugas ninja, ¿no? O sea, ¿por qué hay una caricatura así famosísima? Me encantaba las tortugas ninja, porque Hasbro quería vender juguetes. O sea, ahí fue, ya sabes, la narrativa, la caricatura, la construcción de un mundo fue el camino para tener merch, que es como todo lo contrario a lo que pusiste de este ejemplo, ¿no? Tenemos como alguien que quiere crear su obra. Claro. ¿Cómo se va a ganar dinero de eso o qué va a pasar? Pues no lo sé, o sea, pues algún premio que me den. Es como que, la verdad es que comprendo que artísticamente o creativamente pues debe ser terrible decir, primero tienes que poner la parte del mostrador o primero tienes que poner la terminal y luego ya pones tu obra, pero pues básicamente habría que ser algo así, o sea, habría que conciliar cómo vivir de tu arte, pues estando tú acorde o consciente con que pues tienes que poner una barrera tienes que poner una puerta comercial, porque si no, pues hazlo de hobby, ¿no? Hazlo nada más los domingos, pero no le dediques tu vida productiva, o ponle recursos, pero pues con esa pretensión, diciendo, pues yo lo hago porque lo quiero hacer, ¿no? Porque tengo un llamado artístico y lo tengo que sacar al mundo, pero pues no en esa ambigüedad de lo saco y pues a ver cómo me va, ¿no? O a ver cómo vendo, ahí lo voy descubriendo sobre la marcha. Pues es que da para mucho esto, ojalá. Sí, se puso sombrío esto, lo siento. No, pero es que es real, o sea, este tema da para muchísimo más. Entonces, pues ojalá y haya sido útil para la mayoría. Creo que bastante útil y lo tenemos que aceptar y decir, porque si no, no puedes como industria crecer a la siguiente etapa, ¿no? Lo estaba platicando con pares de Argentina y de España, bueno, sobre todo España, porque allá ya lograron pasar a la siguiente etapa, que es donde ya tienen verdaderamente una industria rentable, y donde ahora sí ya llegaron los grandes a invertir, ya tienen presencia de Microsoft, de PlayStation, de Nintendo, precisamente porque cruzaban esa frontera, ¿no? Ya no son solamente game jams y gente creativa, sino que ya los ven como una industria donde puedes ir a meter dinero y vas a sacar dinero. Que suena así como que, ay, duele el corazoncito de creativo el hecho de decir, me estoy vendiendo, pero pues es que sí, si no es rentable no te van a pagar. Entonces, es esa, me lo dijeron los españoles así de, es que es eso, o sea, si nunca ves el lado rentable, el lado del negocio, el lado de retorno de inversión, el lado legal, de protección de propiedad intelectual, entender todo lo que conlleva la parte legal, doctrinal, pues del proceso, etcétera. En definitiva, nunca vas a dar ese siguiente paso, ¿no? Porque lo que vemos de los AAA, de los grandes a nivel global, son empresas, ¿no? O sea, es negocio, no es un club de amigos, cuates, y ahora te echo la mano, ¿no? Es empresa, es negocio, son inversionistas, manejan rentabilidad, manejan KPI, manejan otros factores, y si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que pasar por esa etapa, ¿no? Correcto, amigo. Así es. Y bueno, antes de continuar, quisiera preguntar, no sé si hay alguien más que quisiera tenga alguna pregunta o comentario que quisiera que quede grabado, sobre todo.
Sí, ya Y le si voy a no, hablar pues, off the record. sí, exacto. Entonces, le damos un aplauso. Quisiera aquí pedirles para Paco, un aplauso, un gran aplauso. Y también ahorita Patricio que nos dio su intervención. Con esto Sí, gracias, haremos Pat. la grabación y ya saben, va a estar disponible en el canal de YouTube. Y pues muchas gracias. Y